Vaya conmigo al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2, verso 13. Aleluya. Puedo ayudar con un fondito ahí, varón. Colosenses capítulo 2, verso 13. Aleluya. Qué bueno es venir acá a la casa. A mí me gusta venir o ir a iglesias que me hayan invitado ya cuando escucho testimonios. Porque eso aumenta la fe, no solamente de aquel que se cumplió la palabra, sino también de quien la dio, de parte de Dios. Y cuando el pastor se sentó ahí, comenzó a darme un litín de cosas que sucedieron. Yo digo, alabado sea Dios. Yo vine por un preview de una bendición. Yo no sé quiénes son los padrinos y los madrinas, pero yo también soy padrino de esa muchacha. Aleluya. Porque que cuando hay algo que Dios, y eso, que ellos dijeron que no estaban en eso. Cuando profetizamos esa bendición, ahí no, esa muchacha me miró por un lado y dijo, bueno, será conmigo. Hay confirmación. A Rafael lo vemos brillando. Aleluya. Mi amada acá me dice que su hija también está contenta. Es bueno lo que Dios va a hacer. Y yo sé que Dios acá me mandó por algo. Digo, no existe, ¿cómo le digo? No existe casualidad. No hay una casualidad. Existe el propósito de Dios. Porque le decía al pastor que en esa semana que el pastor se comunica conmigo, Dios me dijo, entre en un ayuno 3 días. Yo entré en un ayuno 3 días. Y terminando el ayuno, me escribe el varón. Terminando entregando. Varón, ¿cómo usted está? La pastora quiere que usted venga a soltar una palabra. Y nada más mira y se le dice, papá, tú no eres fácil. Tú no eres fácil. Tú no eres fácil. Y ha sido una bendición realmente. Colosenses capítulo 2, verso 13. ¿Lo tiene? Leemos la palabra del Dios eterno de Israel en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura, y nosotros estábamos muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. Y os dio vida justamente con él. En español castellano. Y él nos dio vida juntamente con él. Perdonándonos de todos, repita conmigo, de todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados, a las potestades, la exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dígale al que está a su lado, anulando el acta de los decretos. Gracias, Señor, por esta palabra. Padre, te pido, Señor, que tú te glorifiques sobre esta casa, que te glorifiques como tú sabes hacerlo, Señor. Glorifícate en este lugar, Señor. Padre, Señor, Dios Todopoderoso, que situaciones que estén atravesando mis hermanos, Señor, si es tu voluntad revelarla, Señor, para edificación y gloria tuya, Señor. Que me la muestre, muéstramela, Señor. Si hay alguna persona aquí enferma, Señor, que esté padeciendo de alguna enfermedad, Espíritu Santo, yo te pido que tú la sanes, Señor. Que esa persona se vaya de acá restaurada, Señor. Que si aquí hay alguna persona, Señor, que necesita una palabra urgente, 911 de restauración, Señor, tú puedas dársela, Señor, en esta mañana, Señor. Que nadie que entró por esa puerta, Espíritu Santo de Dios, te lo pido en el nombre de Jesús, se vaya igual de esta casa, Señor.
Padre, que los ángeles que me mostraste que están en este lugar estén peleando por batallas, que estén librando acá, hermanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pido, Señor, que esas batallas que estén librando, esos ángeles que me mostraste, Señor, con espadas desenvainadas, estén sobre este lugar, entregando en este día victoria, Señor. Te lo pido en el nombre del Cristo de la gloria. Amén. Iniciando esta prédica, quiero definir qué es un acta. La palabra acta viene del latín, que significa los hechos. Un acta no es más que un testimonio escrito de un hecho ocurrido en cualquier circunstancia. Ahora, ¿qué es un decreto? Una decisión de un gobernante de autoridad que ha dado sobre un tribunal, sobre un juez, sobre una materia. Eso es un decreto. Y el apóstol Pablo, hablándole a los colosenses, comienza a hablarle a ellos sobre lo que pasó en la cruz, que no solamente fue una crucifixión común y corriente como se hacía normalmente. El apóstol Pablo comienza a hablarle a los colosenses y a decirle que el Mesías anuló un acta que había en contra de nosotros. Yo no sé cuál es el acta que han declarado en contra de ti, en contra de tu familia, pero yo sí vengo de parte de Dios a decirte que hubo alguien, no yo, hubo alguien antes de que yo llegara aquí, antes de que tú me conocieras, antes de que tú nacieses, que anuló esa acta que había en contra de ti y en contra de tu familia. Ese hombre se crucificó sobre una cruz y se llama Jesús. Y el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de esta acta de los decretos. El apóstol Pablo le dice a los colosenses que había un acta declarada por un gobernante que tenía autoridad sobre nosotros. Repito, que tenía autoridad, no es que tiene. ¿Alguien está aquí? Un gobernante que tenía autoridad sobre nosotros. Y ese gobernante tenía esa autoridad porque se la habíamos dado desde el principio, desde Génesis. Cuando Adán y Eva pecan, le dieron autoridad a ese gobernante para enfermarnos, para traer situaciones difíciles, para traer división. Pero el apóstol Pablo comienza a hablar que ese gobernante tenía autoridad hasta la llegada y crucifixión de nuestro amado Jesús. El apóstol Pablo comienza a hablarle a los colosenses de algo que ellos conocían, de algo que se hacía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el acta de los decretos era una constancia de deuda, y no de deuda monetaria, era de deuda de pecados. La gente acumulaba pecados, eso se convertía en una deuda grande. Y por eso que usted ve que en el Antiguo Testamento siempre se mantenían haciendo sacrificios para poder limpiarse de esos pecados y no acumular pecado. Por eso el apóstol Pablo le está hablando a los colosenses de algo que ellos conocían. Ustedes saben que nuestros ancestros tenían que mantenerse haciendo sacrificio tras sacrificio para pagar las deudas que tenían, esa acumulación de pecado. Pero hay alguien que se clavó en una cruz que pagó nuestra deuda. Yo no sé si usted está despierto, pero yo estoy hablando de aquel que resucitó, de aquel que te dio vida y de aquel que pagó nuestra deuda en una cruz. El apóstol Pablo comienza a decirle a los colosenses que el acta de los decretos que había era contraria a nosotros. Cuando alguien era crucificado y llevado a la cruz, era porque hizo un hecho grave, era porque había hecho algo malo. Y esa acta se ponía sobre su cabeza y todo el que estaba de frente podía leer lo que esa persona hizo y por qué era juzgado. Pero hubo alguien que no hizo nada. Aleluya, alguien está aquí. Hubo alguien que no hizo nada. Hubo alguien que no pecó. Hubo alguien que se clavó en un madero. ¿Usted sabe por quién? Alguien que me ayude, por favor. Hubo alguien que se clavó en un madero sin haber hecho nada malo. Él no hizo nada malo. Él lo único que hizo fue entregarse por nosotros, porque no había un garante que podía pagar la deuda que nosotros.
No había un garante que podía pagar esa deuda que usted y yo teníamos. Y ese garante se hizo propio de nuestra deuda. Y no solamente que se hizo propio de nuestra deuda, tenía que hacer público que él iba a pagar esa deuda. Y esa acta de los decretos decía: ese fue crucificado por la enfermedad X, ese fue crucificado por esto, este fue crucificado por aquel. Pero él no hizo nada. Pero él tenía que llevar esa acta y hacerla pública, porque él sabía que aquí hay alguien que iba a dar testimonio, que aquí había alguien que iba a llegar para decir: yo me identifico con lo que el varón está diciendo, porque yo era el que debía de estar ahí, yo era el que merecía estar ahí, pero él pagó el precio por mí, él se sacrificó por mí, él se hizo garante. Él se hizo garante. Él dijo: yo asumo esa deuda. Y usted sabe lo contento que usted se pone cuando usted toma un préstamo. Aleluya. Cuando usted toma un préstamo, ¿verdad? Y usted sabe que el préstamo usted recién lo tomó. Y ese préstamo mensualmente le está castigando. Y que aparezca un ungido y le diga: yo me hago cargo de tu deuda. ¿Cómo usted se va a sentir? Usted se va a sentir contento, usted se va a sentir aliviado, porque usted sabía que usted no podía pagar esa deuda en ese tiempo, pero usted sabía que esa deuda te estaba enfermando, esa deuda te estaba causando estrés, pero hubo alguien que en su misericordia, alaba lo que él vive, dijo: yo voy a asumir tu deuda. Para que me entiendan, el que estaba en la cruz dijo: yo asumo tu deuda. Yo asumo tu deuda, y no solamente la deuda tuya. Busca más familiares que tú tengas. Busca los vecinos que tú tengas, que también esa deuda la Él asumió esa deuda. Y por eso le dije que los antiguos se mantenían haciendo sacrificios. Para Yom Kippur hacían sacrificio. Para la paz hacían sacrificio. En el holocausto hacían sacrificio. Y el holocausto no era un sacrificio de una sola persona, era un sacrificio general, donde el sacerdote agarraba un becerro y lo colocaba frente al templo y lo quemaban. Y todo el que estaba en deuda, que tenía pecado, iba y se asomaba y comenzaba a decirle a Dios que lo perdonara. Por eso usted también encuentra que en el libro de Job, Job decía: mire, esto es tremendo. Job decía: déjame ofrecer sacrificio, por si acaso mis hijos tienen una deuda por ahí. Dios mío, me voy para acá. Job dijo: déjame ofrecer sacrificio por mis hijos, por si acaso ellos tienen una pequeña deuda con el Eterno. Yo no sé si usted le está presentando la deuda de sus hijos a Dios, pero cuando yo comencé a presentar todas las deudas futuras de mis hijas al Eterno: Señor, si te faltan por si acaso, si te niegan por si acaso, Dios mío, ten misericordia de ellas. Ten misericordia de mis familiares. Ten misericordia de aquellos amigos míos que no te buscan, que no te honran, porque están acumulando. Y Job eso era lo que hacía. Cada mañana Job iba por si acaso. No era que él estaba seguro, era por si acaso sus hijos le habían fallado, el Eterno presentaba sacrificio para que sus hijos no tengan deudas. Y eso le valió tanto a Job, que cuando dice la palabra que cuando llegó la tempestad a la casa de Job y sus hijos murieron, ¿usted sabe quiénes se salvaron? Sus hijos se salvaron, porque él presentaba sacrificio, por si acaso. Por si acaso. Y llegó el por si acaso. Llegó algo que él no esperaba. Sus hijos fueron arrebatados por Dios. Pero yo entiendo que él se sentía tranquilo, pastor, en paz, porque él presentaba sacrificio por sus hijos. Y él sabe que si Dios quitó, por eso él dijo a la esposa, cuando la esposa quiso cuestionar la grandeza de Dios: si Jehová dio, él dio, también él quitó. Tú sabes cuando alguien entra a ese nivel que entró Job, cuando presenta sacrificio,
Cuando no tiene deudas con Dios. El que no tiene deudas con Dios puede decir lo que hizo Job. Puede decir lo que dijo Job. Si Jehová dio, Él también quitó. Yo no tengo deuda con Él. Él sabrá por qué Él lo hizo. Pero el que tiene deuda con Dios cuestiona a Dios. El que tiene deudas con Dios cuestiona a Dios. Y por eso el apóstol comenzaba a decirle a los demás que ninguno de nosotros podíamos pagar para nosotros poder ser libres de esa acta de los decretos. Y esto no empezó por un ser humano. Esto lo empezó el Eterno. Cuando Adán y Eva pecan en Génesis 3:21, creo que es, dice la palabra que Dios, cuando ellos vieron la desnudez en la que se encontraban, Dios tuvo que hacer delantares, hizo ropa para ellos de piel. Dios tuvo que sacrificar un animal para tapar el pecado. Para tapar el pecado de Adán y Eva. Y yo estaba leyendo en estos días, esto es una locura. No me crean a mí. Lo que pasa es que estoy estudiando unas cuestiones ahí. Donde ese rabino decía que por qué ellos se escondieron. Y por qué Dios pregunta, ¿dónde están? Ellos sienten que ya la presencia de Dios se fue. Pero ¿cómo identificaron eso? En ese mismo momento ellos murieron. La gente cree que iba a haber una muerte natural. No era una muerte natural, era una muerte espiritual, porque ellos se alejaron de Dios. Y cuando ellos sintieron que se alejaron de Dios, era como que todo estaba visible. Pero llegó un momento que la oscuridad era tan grande que ellos no sabían por dónde estaban. Ellos no sabían por dónde estaban caminando. Ellos no sabían. Y dice ese rabino que la estatura de Adán y de Eva era una estatura, no era la estatura que nosotros creemos, porque la gente cree que Adán y Eva eran del tamaño de nosotros. Dice que no, que esa gente llegaban al cielo. Y por eso es que cuando ellos pecan, Dios pregunta ¿dónde están? Porque su estatura bajó. Su estatura bajó. Y Dios dice, ¿dónde están? No lo veo. No estoy viendo que están al nivel de su estatura. ¿Dónde está? Y Dios comienza a gritar en el Edén. Y ellos comienzan a identificar la voz. Es el Eterno que nos está llamando para arrepentirnos. Dios comienzan a hablar. Pero el asunto acá es que Dios tiene que hacer un sacrificio. Y ahí es donde inicia este asunto de que por qué tenemos que sacrificar un animal. Por qué tiene que haber sangre para haber una restauración de Dios con la humanidad. Y la gente cuando lee esto, la gente cuando lee, que sí, que nosotros tenemos que presentar un cordero. La gente cree que eso era algo sencillo y normal. Presentar un cordero. Pastor, presentó un cordero que reúna las condiciones. Ya, este es el cordero que reúne las condiciones. Déjame llevarlo al sacerdote para que el sacerdote lo mate y ya Dios me perdona. Así era que yo lo entendía. Y yo sé que muchos de los que están acá también lo entendían así, que ese era el asunto. Tener un cordero, busco el más bonito que yo tenga ahí. Simplemente, este es el que reúne las condiciones. Está perfecto, no tiene mancha, está limpio. Es el que yo quiero. Ven que se lo voy a llevar al sacerdote. Sacerdote me lo recibe. Así está todo bien, ¿verdad? Perfecto. Pero ahora yo le voy a decir algo que no es así. Que al igual que a mí, yo sé que usted va a entrar en shock. El asunto era el siguiente. Cuando usted pecaba, tenía deuda de pecado, usted tenía que buscar un cordero. Ese cordero tenía que estar limpio, sin manchas. Era un cordero que debía de cumplir con los estatutos establecidos y con la edad también establecida. Y no solamente eso, usted tenía que convivir con ese cordero durante 2 a 3 años mínimo. A veces hasta 5 años duraba la persona con el cordero. Usted me dirá, pero ¿cómo así? Sí, usted tenía que alimentar ese cordero. Usted tenía que limpiar ese cordero. Usted tenía que cuidar ese cordero. Usted tenía que velar ese cordero. Ese cordero no le podía faltar nada. Esto era un asunto psicológico. Y usted me dirá, ¿y por qué? Ahora le explico. Porque era que la gente sacrificaba y cuando usted duraba ese tiempo con el cordero, ¿quiénes tienen mascota acá? Usted sabe lo que es eso, ¿verdad?
Su mascota, usted la quiere, ¿verdad? Usted la llama, le pone nombre, ¿verdad? ¿Verdad? Usted no quisiera perder su mascota, ¿verdad? Usted vio que el cordero no era de que llevamos un cordero. No. Ese cordero, la persona comenzaba a amarlo, comenzaba a quererlo. Entonces, después que ya tú alimentas a ese cordero, que tú lo ves bonito, que tú lo ves precioso, que tú sabes el tiempo, pastora Marta, que tú duraste cuidándolo, ahora tienes que llevárselo al sacerdote, presentarlo, y el sacerdote, cuando da el visto bueno, te dice: te vamos a avisar cuando lo vamos a crucificar. A crucificar no, te vamos a avisar cuando ya lo vayamos a presentar para sacrificarlo. Usted ve ahora cómo la cosa cambia. Para yo poder anular los pecados que yo tenía, ahora tengo que sacrificar algo que yo comencé a amar, algo que yo cuidé, algo que yo quise. Ese cordero, cuando el sacerdote le decía: ya está listo para el sacrificio, esa persona tenía que ver cómo ese cordero iba a ser degollado delante de sus ojos. Esa persona tenía que ver cómo ese cordero iba a ser matado delante de sus ojos. Y la gente comenzaba a decir: wow, mira cómo él tuvo que pagar por mí. Mira cómo él, por salvarme a mí, wow. Por eso era que la gente, cuando pecaba, no volvía a pecar, porque ellos veían cómo ese cordero tomaba su lugar y era degollado delante de él. Alguien que él amó, un animal que él quiso, un animal que él protegió durante 5 años, ahora estaba tomando su lugar y era degollado delante de él. Eso era algo psicológico, y esa gente decía: verdaderamente ya yo no puedo seguir pecando, porque ese animal tuvo tomar mi posición. A mí era que me correspondía morir, pero él tuvo que morir por mí. Y a alguien esto le tiene que llevar a la cruz. Él no hizo nada, él no pecó, él no falló, él se crucificó, él fue molido en pecado por nosotros, no por él. Él tomó nuestro lugar. Lo que nos correspondía a nosotros, él tuvo que hacerlo para anular un acta de los decretos que había en contra de nosotros. Y por eso era que la gente se arrepentía de verdad, porque veía que ese cordero era sacrificado, era tomado por él. Y cuando usted ve que alguien toma su lugar con el agua, ver ese animal sufriendo. Siento la presencia de Dios acá. Ver ese animal sufriendo. Ver ese animal agonizando. Aquel que yo cuidé, aquel que yo amé. Wow. Aquel que yo durante un tiempo lo bañé, lo alimenté, ahora se está sacrificando por mí. Él está dando esa vida por mí. ¿Por qué? Por pecados que yo cometí. Por adulterios que yo cometí, por mentiras que yo cometí. Él tomó mi lugar. Wow, santo, siento a Dios acá. Él tomó mi lugar. Y él no solamente tomó el mío, sino el de toda mi familia. Él tuvo que pagar una deuda que nadie sobre esta tierra podía pagar. Él tuvo que hacerse. Él se convirtió en un cordero para pagar por nuestras enfermedades. Él tuvo que hacerse un cordero inmolado, ser escupido, ser blasfemado. Wow. Y quiere que le diga algo más. La palabra dice que sobre sus llagas nosotros fuimos ¿qué? Y había que darle 38 latigazos más uno. Porque así establecía la palabra de Dios, así establecía la profecía, que él tenía que ser azotado 38 veces más uno. Y usted se pregunta, ¿por qué? Porque por su llaga nosotros fuimos curados. Y si usted no lo sabía, cada vez que alguien era llevado a la cruz, antes de ser llevado tenía que ser azotado 38 veces.
no 38 veces, perdón, tenía que ser azotado. Y cada vez, porque le ponían una venda en los ojos a la persona y lo ponían de espalda y comenzaban a azotarlo. Y si usted decía quién fue que lo azotó, usted era libre de seguir siendo azotado. Aquí es que la cosa se pone más complicada, varón. Escuche aquí. Escuche aquí. El Mesías está siendo azotado, ¿verdad? Si usted le dice a unos de los azotadores, porque eso era un juego que hacían los romanos, te azotaban y te preguntaban quién fue que te dio. Tú podías decir el de la izquierda o de la derecha. Fue uno de los dos. Si tú podías descifrar quién fue, en ese momento te dejaban de azotar. Ya, te libraste de los azotes. Seguimos camino a la cruz. Escucha ahora, varón. Dice la palabra que Jesús sabía los pensamientos, ¿verdad? ¿Alguien está aquí? Jesús sabía los pensamientos de cada quien. Es decir, que Él dejó que lo azotaran, Él sabiendo quién. Yo no sé a quién yo le estoy predicando, pero Él dejó que lo siguieran azotando porque tenía que cumplirse la profecía 38 más 1. ¿Por qué? Porque sobre sus llagas, sobre su espalda, nuestras enfermedades iban a ser sanadas. Él le iba a entregar poder a la iglesia, pero Él necesitaba ser azotado 38 veces más 1. Jesús podía decir, fuiste tú el que me diste, ya, y se libraba de eso. Pero Él siguió aguantando los azotes, porque así que hoy dice la pastora, no abrió su boca, callado, siguió aguantando. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía que librar a alguien de un cáncer. Dios tenía que librar a alguien de un accidente. Dios tenía que levantar a alguien de la tumba. Dios tenía que entregar autoridad a la iglesia y necesitaba que sobre sus llagas nosotros, porque la gente dice, declaro que sobre sus llagas nosotros fuimos sanados, pero la gente no sabe qué le costó al Mesías, que es esas llagas, que usted hoy y yo recibiésemos sanidad, recibiésemos restauración. No, Él tuvo que aguantar esos 38 latigazos para que usted hoy y yo podamos decirle a alguien que está enfermo, sé sano en el nombre de Jesús. No en el nombre mío, en el nombre de Él, porque yo no aguanté un solo latigazo. Él fue que lo aguantó. Y no se conformó solo con eso, sino que nos dio autoridad para declarar en su nombre que otras personas se han sanado. Para nosotros presentarnos delante de la tiniebla y decirle, mira, sí, sobre su llaga ella fue sanada. Porque hacía esa acta. Y el Mesías tenía que acabar con esa acta de decretos que había en contra de nosotros. Él tenía que restaurar nuestra vida. ¿Usted sabe por qué usted y yo estamos acá en esta iglesia hoy en día? ¿Y por qué le servimos a Dios? Porque Él anuló el acta de los decretos. Usted y yo no estamos aquí porque queremos. Porque yo quiero ir este domingo a la iglesia. No, usted y yo estamos aquí porque alguien que no hizo nada sobre su espalda cargó una cruz y se hizo responsable de una deuda que a usted y a mí nos tocaba pagar. Sé que este mensaje no es un mensaje que va a poner a brincar a la gente, pero es un mensaje que te va a poner a reflexionar. Porque a lo que Dios me mandó aquí fue a restaurar. ¿Y por qué? Porque aquí van a venir cosas grandes. Y no es un cliché. Usted va a ver ahora en qué vamos a entrar. Porque yo vine a profetizar de parte de Dios. Pero antes de profetizar le tenía que decirle esto. Usted y yo estamos acá. Y lo que usted va a recibir hoy. ¿Usted sabe por qué usted lo va a recibir? Porque había algo en contra de usted. Pero hubo alguien que tuvo que pagar. Hubo alguien que tuvo que pagar para que usted pueda recibir hoy de parte de Dios. Que eso que usted va a recibir, esa profecía que a lo mejor Dios le va a dar en este día de hoy, no es una simple profecía. Y no diga porque yo lo esté diciendo. No. Porque si usted, sí, el profeta,
Pero a mí me cuesta rodillas. Yo mantenerme íntegro. Estaba hablando con mi esposa de eso. Ayer era que estábamos hablando de eso. Mantener la integridad. Mantener ese fuego de Dios. Cuesta rodillas. Y si yo estoy doblegando mis rodillas ahora, más que nunca, la estoy doblegando. Mire, yo entré a vapor con Dios en este último tiempo. A vapor con Dios. Hay mucha gente que le ha bajado, no, yo le aumenté. A vapor con Dios entré. Mi esposa a vapor con Dios. No, me dice, mira, Dios me está mostrando cosas. Entramos a vapor con Dios. No, es que no le podemos bajar. En este tiempo que estamos, no le podemos bajar. En este tiempo se necesita gente llena de la unción del poder de Dios. Llena de la unción y del poder de Dios. Y hay que entrar. Bueno, mi esposa sabe. Voy a contar esto. Me levanto ayer. El Espíritu Santo agarró mi casa. Escuche, yo me levanté. Prendo mi computadora. Me pongo a escuchar adoraciones. El Espíritu Santo entró con una brisa. Estaba yo llorando. Usted sabe, cuando el Espíritu Santo agarra a una gente que moquea de verdad. Así estaba yo. En lloro. Que yo no podía entender. Una brisa fresca. Llegó mi esposa, también lo mismo. Ya se paró para ver qué es lo que está pasando. La unción se metió. Nos fuimos en lloro, en profecía. Llegaron las niñas también. Arrebató el mundo en mi casa. Eso fue algo tremendo. Yo, gracias a Dios. Porque en estos días le he dicho a Dios, yo quiero que tú entres a mi casa y gobiernes a mi casa. Yo no quiero que tú te quedes, o sea, que tú entres y te vayas. No, yo quiero que tú habites. Yo no sé cuánto le están pidiendo a Dios que habite en su casa. No. No es que tú vayas de visita, porque hay gente que tiene a Dios de visita. Déjame explicarlo acá. Hay gente que tiene a Dios de visita. Y esa gente que tienen a Dios de visita es cuando ellos entienden o cuando tienen una necesidad que necesita que Dios lo visite. Y como ellos tienen una necesidad, Pastora Marta, Pastora Imael, Pastora Diana, como ellos tienen una necesidad, necesitan la visita urgente del Dios Todopoderoso. Pero no es lo mismo cuando Él habita tu... No es lo mismo cuando Él está habitando en tu casa, que tú puedes hacer lo mismo que hizo la viuda con Eliseo. Cuando Eliseo iba pasando, la viuda le dijo a Eliseo, mira, yo te construimos una habitación. Ahí tú tienes una cama. Ahí tú puedes posar. Ahí tú puedes quedarte. Para que Eliseo habitara. La intención de esa mujer no era que Eliseo pasara de visita y se quedara. Era que Eliseo habitara en su casa. Que Eliseo se sintiera tan cómodo que dijera, me puedo quedar aquí. Pero Eliseo tenía un ministerio tan grande que él no podía habitar en esa casa. Pero la mujer hizo el intento de que ese hombre habitara en su casa. Porque sabía que si el hombre de Dios habitaba en su casa, Dios también. Denle un fuerte aplauso a Dios. Esa mujer sabía que si ese hombre de Dios habitaba en su casa, Dios también iba a habitar en su casa. Y yo no sé quiénes de aquí se están cansando, de que Dios solamente vaya de visita. Yo me cansé de que Él vaya de visita. No. Yo quiero que mientras yo esté comiendo, Él se siente conmigo a la mesa. Yo quiero que mientras yo esté caminando, sienta y diga, papá, pero ven acá, ¿y qué fue? Me pasaste por el lado. Yo quiero que cuando yo esté orando, Él esté también con... No. Yo quiero que Él habite en mi casa. No es lo mismo que Él vaya de visita a que habite. El que va de visita avisa, pero el que habita no avisa. Todo tiene que estar correcto, Pastora Marta. Cuando alguien que habita va, porque es que Él entra cuando Él quiera. Él entra cuando Él quiere. Él no tiene que pedir permiso. Y eso es lo que nosotros debemos de llevar o de intentar hacer con Dios. De que Él no tenga que pedir permiso para entrar a mi casa. Esta es tu casa. Que yo no tenga que llamarlo, Señor, ven. Yo estoy cansado de eso. Yo he ido a casa que la gente comienza, Señor, ven. Y yo digo, aquí hay un problema. ¿Cómo que tú lo estás llamando? Y Él no estaba aquí. Él no habita aquí, porque si tú lo estás llamando hay un problema. El día que Dios se vaya de mi casa hay problema. Él tiene que estar ahí.
Él tiene que estar en tu trabajo. ¿Alguien está aquí? Él tiene que estar en tu vehículo. No importa el año que sea tu vehículo, Él tiene que estar en tu vehículo. Que se quede tu vehículo, Él tiene que estar en tu vehículo. Y no porque Él está en tu vehículo, el vehículo no se va a quedar. No, si se quedó, no, me quedé yo y Dios también. Hasta que llegue el mecánico. No, Señor, pero este fue el vehículo que... Sí, estamos quedados los dos. Tú y yo estamos quedados. Vamos a ponernos a hablar, vamos a ponernos a leer la Biblia. Porque hay veces, pastora, o hay en ocasiones, que Dios tiene que dañar el vehículo a la gente para que se tomen un momento de meditación. Siento que le estoy predicando a alguien aquí. Dios tiene como que dañarte el vehículo para que tú te acuerdes de que ese vehículo no te lo dio un prestamista, no te lo dio un banco. El banco no te llamó porque tú eres lindo. El banco no te llamó porque tú tienes un buen crédito. Fue Dios que tocó a alguien en ese banco para que te llamara. Fue Dios que puso la gracia para que tú puedas conseguirlo. Porque dice la palabra que apartado de Él nada somos. Y lo que Él me da apartado de Él, nada es. Ahora, lo que Él me da cuando yo estoy con Él es algo. Y yo entiendo que a veces Dios tiene que hacer ciertas cosas. Dañate la nevera, dañate el televisor, ponete un vecino cacarrabia ahí al lado. En estos días, si aquí hay alguien que le dañó la nevera, no oramos por nevera. Oramos para que Dios le mande un técnico allá. Porque ese ayuno usted lo va a hacer, sí, porque si alguien alaba a Dios aquí. Ayer le dije que en la mañana fue tremendo el Espíritu Santo. Por eso le dije, entré a vapor con Dios. Fue tremendo lo que el Espíritu Santo hizo en la mañana. Pero ya cuando me desperté con Dios, tremendo, eso fue tremendo. Cuando me voy a acostar, también me voy a acostar con Él. Y escucho arriba de mi casa un pleito. Una pareja peleando. Maldiciéndose, matándose. Y el Espíritu Santo me inquieta, me dice, sube Jesús. Porque si tú no subes va a pasar algo grave. Son dos jóvenes. Pero el muchacho tiene problemas. Ustedes me excusan, pero yo vine de parte de Dios. La joven comenzó a llorar. El joven siguió gritando, te dije que vine de parte de Dios. Y allá abajo vive un hombre de Dios, una mujer de Dios. Allá abajo hay una familia cristiana. El muchacho nada más abrió los ojos, me dijo, sí, yo también, yo soy de ahí, yo no sé de dónde tú eres, pero me dio para ti. Yo no sé si tú sabes, pero estas dos rodillas se van a dedicar día y noche para ti. La muchacha comenzó, digo yo, silencio, estate tranquila. Porque si yo no subía, o él te mataba o tú lo matabas a él. Había un cuchillo en el medio de los dos. Cuando yo subí, estaban los dos abruzados. Mire, y yo entendí, y yo, gracias Señor, por eso es que tú ahora me tienes a mí a vapor. Porque uno tiene que estar ungido y lleno de la presencia de Dios. Cuando bajé, traté de subir con mi esposa, ella no, el joven se fue. Le dije, vete, date una vuelta por el colmado. Haz lo que tú tengas que hacer, pero vete, no te quedes aquí. Le dije a la joven, estate quieta. Si tienes que irte, vete. Que es lo mejor, lo que te recomiendo. Vete. No te quedes acá. Porque ese espíritu de muerte que había aquí, el Señor me mandó a esto. La muchacha comenzó a llorar. Me dijo, gracias. Porque era uno de los dos que se iba hoy. Sí, me lo dijo, era uno de los dos. O era él o era yo. La muchacha con el cuchillo en la mano. Le quité el cuchillo, lo puse y yo, si te tienes que irte, vete. Subí con mi esposa para orar por ella. Ella no abrió la puerta y ya la palabra está dada. Vámonos. Dormí tranquilo. No escuché pleito. Cuando me arrodillé le dije, Señor, esos ángeles envíalo ahí arriba. Quiero dormir en paz, no que tranquilo en paz. Pero ¿sabe qué? Esa tormenta que se vivió anoche me hizo entender que hay una victoria. Ellos me dejan entrar a su casa. Ellos me dejan entrar a su casa ya.
Ellos porque que somos nuevos donde vivimos ahora. Ellos también son nuevos, nos mudamos como que dicen juntos los dos. Desde que el muchacho me dijo, gracias vecino por venir. Y yo no. Usted y yo lo voy a ver en un asiento de mi iglesia. Yo no sé cómo lo vamos a hacer. El muchacho nada más me dijo, llévame que yo necesito a Dios. Digo yo sé que tú necesitas a Dios. Y yo entendí por qué Dios me puso aquí. Pero de que tú, o si tú no vas a mi iglesia, porque dijo, si tú crees que tú te vas a librar, porque mire, cuando usted está lleno de la unción de Dios, le dijo, si tú crees que tú te vas a librar, tú no te vas a librar. Si tú no vas a mi iglesia, yo te voy a subir la iglesia. Yo te voy a subir la iglesia. Si yo tengo que subir todos los días a dedicarte una hora o media hora para hablarte de Dios, lo voy a hacer. Lo voy a hacer hasta verte restaurado, mi hijo. Porque lo que yo quiero es que tú te restaures y seas un hombre de bien. Que tú le sirvas a Dios, yo no sé. Ahora, yo voy a cumplir con mi propósito. ¿Y por qué yo le digo esto a usted? Porque si esa acta de los decretos se rompió, que había en contra de nosotros, nosotros tenemos autoridad ahora para hablarle a otros de que ellos no tienen que vivir en escasez, de que ellos no tienen que vivir en enfermedad. Hablarle y hacerle entender de que el Dios vivo de Israel acabó con el acta de los decretos.